Buenos días. Vamos a empezar con los domingos de economía, otro domingo más. Y bueno, yo soy Iván Ayala, soy economista y investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Y bueno, participo en algunas asociaciones, organizaciones, como Econonuestra, siempre intentando generar pensamiento crítico dentro de lo que es el campo de conocimiento que se llama la economía, ¿no? Entonces hoy básicamente he venido pues para plantear o para construir con vosotros un debate en torno a unos temas que tienen que ver con la Unión Europea y con los problemas que se plantean cuando empezamos a pensar en este proceso de construcción que se llama la Unión Europea, ¿no? Dentro del debate que se ha generado, además ahora está el ruido que se genera en torno a las elecciones europeas y todo el debate que se dirige dentro de las elecciones europeas, que muchas veces no es el debate que interesa para debatir Europa, ¿no? Porque los elementos importantes del contexto europeo muchas veces quedan fuera del debate electoralista, pero merece la pena por lo menos utilizar el altavoz de lo que es las elecciones y todo esto que se produce en torno a este evento político para lanzar nuestros mensajes, los debates que nos interesan a nosotros, los elementos que nos interesan dentro de este debate. Y con respecto a Europa, muchas veces se presentan, como en tantas otras cosas, planteamientos binarios de quedarse dentro, quedarse fuera, porque es más fácil la identificación de contextos paradigmáticos para la gente y la reducción de temas tan complejos en posiciones muy fáciles como quedarse dentro o quedarse fuera, ¿no? Pero hay que superar este tipo de planteamientos por ejemplo, tomando las posiciones que se llaman más o que podemos llamar europeístas. Pues hay que diferenciar, ¿no? Los europeístas, que son rupturistas dentro de la Unión Europea, es decir, son personas que defienden o intelectuales que defienden la permanencia de la construcción europea y por tanto de los Estados miembros, pero con una radicalidad en el cambio muy diferente a los que plantean, o a los europeístas que plantean, digamos, una continuidad institucional y meros retoques para que continúe lo que conocemos hasta hoy. En el caso de amalgamar, digamos, europeístas en una sola categoría, pues corremos el riesgo de juntar posiciones muy distintas y muchas veces contradictorias, y una vez más que no nos dejarán ver el contexto donde se desarrolla este debate. Desde la ortodoxia y el expertise de las instituciones europeas, es decir, todo lo que es el entorno de funcionariado, comisariado de la Unión Europea, etcétera, se están proponiendo ciertos cambios, porque es cierto que estamos en momentos constituyentes en el sentido de que hay cambios profundos que se están produciendo o que se van a producir, y entonces todos están tomando posiciones. La ortodoxia europea apuesta por un cambio donde se incluye pues ciertos elementos como la unión bancaria, por ejemplo, de la que luego podremos hablar si nos da tiempo, alguna agencia supranacional de control o supervisión financiera, respaldar un nuevo presupuesto europeo. Sabéis que uno de los planteamientos o de las críticas que se ha hecho a la Unión Europea es la inexistencia de un presupuesto único, como tienen como tienen los estados, ¿no? Un presupuesto sirve para estabilizar la economía, para asignar recursos o para redistribuir renta, algo que no puede hacer el presupuesto europeo, básicamente porque no llega al 1% del PIB total, y eso no sirve para utilizar el presupuesto como herramienta de política económica. Entonces, incluso dentro de la Unión Europea se está proponiendo el establecimiento de algún tipo de impuesto, como puede ser, pues impuestos verdes o algo así, para financiar este nuevo presupuesto. También proponen, y puede ser que lo hayáis, puede ser no, seguramente lo habéis oído, es la de mutualizar el riesgo mediante algún tipo de solución de eurobonos o algo así, ¿no? Y por último, tal vez el cambio de mayor calado que se propone desde dentro de las instituciones europeas, como por ejemplo desde el comisario de empleo László Andor, pues es la utilización del Banco Central Europeo
como prestamista de última instancia. Bueno, esto digamos que es digamos que son propuestas que vienen, como decimos, desde la inercia de la construcción europea que hemos conocido hasta ahora y que por tanto pues se hace necesario un análisis de cuál sería el cambio que esto supondría o si realmente supondría algún tipo de cambio o no, que es lo que vamos a plantear, ¿no? Entonces, en todo este contexto que ha producido la crisis económica dentro de la Unión Europea, no solo tenemos que apreciar los cambios que produce la crisis en las políticas que se están aplicando, es decir, las políticas de austeridad, es cierto que venían de mucho antes, ¿no? Las políticas de austeridad entre comillas, ¿no? Pero de recortes, de destrucción del sector público venían de antes, pero desde el 2007 se ha dado con una fuerza inusitada, ¿no? Entonces, este cambio que se produce dentro de la política económica europea hacia una radicalidad, hacia un desmantelamiento y un liquidacionismo de todo lo que tenga que ver con el sector público, pues no solo modifica el presente, sino que modifica el futuro y modifica las alternativas que tenemos encima de la mesa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en caso de que no apreciemos que las políticas actuales modelan también las alternativas que tenemos, pues podremos hablar o estaremos hablando de contextos metafísicos que son muy interesantes, pero que no nos permiten analizar la realidad y la posibilidad de alternativas reales. Yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos a la hora de analizar la Unión Europea. La primera es que las instituciones europeas no están dirigidas por ingenieros, ¿no?, que modelan la realidad a partir de teorías económicas, sino que son intermediarios. Las instituciones europeas y los funcionarios que trabajan dentro son intermediarios políticos entre diferentes grupos sociales, diferentes percepciones e intereses sociales, ¿no? Entonces, en ese equilibrio es hacia donde, bueno, se tiende hacia un lado o hacia otro, ya sabéis hacia dónde se ha tendido hasta ahora. Y el segundo elemento que hay que tener en cuenta es que esta mala austeridad ha erosionado, como dicen algunos, ha destruido completamente, si es que tenía alguna, la legitimación democrática que tiene la Unión Europea. O lo que es lo mismo, que este modelo de Unión Europea es la fábrica más grande de antieuropeístas que existe ahora mismo en el mundo. La austeridad, la mala austeridad, los recortes, todas las políticas neoliberales que llevan implementándose en la Unión Europea desde hace mucho tiempo, pero concretamente desde el 2007, con la virulencia que conocemos, es una fuente de deslegitimación europea dentro del pueblo, de los pueblos europeos, ¿no? Entonces, a la hora de analizar la política económica, no solo es importante analizar los instrumentos que tenemos o que no tenemos, sino también la economía política de la crisis, ¿no? Entonces, en todo esto sería digamos, es legítimo preguntarse, pero entonces una salida europeísta de la crisis es posible, porque claro, se pinta un escenario que es difícil, digamos, defender una salida dentro de la Unión Europea, y sin embargo hay razones y motivos para defenderla también. No solo una salida, sino una salida dentro de la Unión Europea, que además vamos a ver que tienen muchos elementos comunes, tanto la salida como quedarse dentro de la Unión Europea desde una perspectiva progresista contienen los mismos elementos, y es una de las tesis que bueno, pues voy a intentar defender. Por otro lado, también es cierto que hay una paradoja que nace cada vez que pensamos en la Unión Europea y que tenemos todos en la cabeza y que es imperativa tenerla en cuenta. Por un lado, digamos que no parece descabellado pensar en una salida europeísta por muchas cosas. Primero, por la crisis es global. Segundo, porque hay elementos que superan el contexto de los Estados-naciones que hemos conocido hasta ahora, pues la globalización financiera, el capitalismo financiero global, los mercados financieros, la dependencia del sector público con respecto a los mercados financieros, que luego veremos. Todo esto es independiente, digamos, de la existencia o no de la Unión Europea. Lo que hace la Unión Europea es que los países que la forman se adapten de una manera muy particular a este capitalismo financiero global, pero no lo elimina ni lo crea. Lo que hace es simplemente adaptarlo de una manera muy concreta. Lo que quiero decir es que digamos,
salirse o quedarse dentro no supone ninguna alternativa en sí mismo. Pero sin embargo, lo que sí es cierto es que la integración que se diseñó por Jean Monnet, Schuman, en fin, Marshall, Estados Unidos y las oligarquías que crearon en 1951 el germen de la Unión Europea, ese diseño de la Unión Europea está agotado. No tiene, ha llegado a sus límites, no tiene capacidad de generar, de generar mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los ciudadanos, y por tanto cualquier nueva delegación supranacional en favor de instituciones europeas estaría en contra de la lógica de los intereses democráticos y de justicia social de los estados-nación que la componen. Esta es una diatriba que tenemos que tener en cuenta y con la cual tenemos que jugar. Por un lado necesitamos, o es legítimo pensar en una salida europeísta, pero por otro lado, tal y como está la Unión Europea, cualquier delegación supranacional iría en contra de nuestros intereses sociales y democráticos. Lo que me parecía interesante también a la hora de, después de esta pequeña introducción y de cuáles son los elementos que a mí me saltan a la vista cuando pienso en la Unión Europea, me parecía interesante hacer una pequeña génesis de lo que ha sido la evolución de la Unión Europea, porque es muy importante saber dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí, para saber dónde estamos y cuáles son, como decíamos, o dibujar los escenarios de alternativas posibles y concretamente con respecto a este país, al país donde estamos, que es España, pero por supuesto con respecto a todos los países con los que compartimos ciertas características en términos estructurales, que es toda la periferia europea. En Europa hay varias periferias, está la periferia del este de Europa, las periferias del sur de Europa. Nosotros compartimos más elementos de estructura económica con estas periferias del sur que con las periferias del este, pero por supuesto todas las periferias tienen elementos comunes. En primer lugar, dentro de esta evolución, quería resaltar el hecho de que es necesario identificar que estamos en un proceso de cambio. Pero claro, cuando a alguien se le pide definir qué es el cambio, le resulta muy difícil hacerlo, porque normalmente es una palabra de estas muy manida, una palabra que se utiliza, son epítetos que se utilizan básicamente sin contenido para modelar los sentimientos o grandes masas electorales hacia un lado o hacia otro. Pero en realidad la palabra cambio, cuando la pronuncian todos los políticos o cuando la pronuncian las instituciones europeas, no significa absolutamente nada. Entonces merece la pena preguntarse o hacer una breve reseña de a qué me refiero cuando hablamos de que estamos en un proceso de cambio. Podemos pensar en el cambio, para definir o para llegar a una aproximación, a una definición que podamos utilizar de manera genérica, un cambio ideal. ¿Qué es un cambio ideal a nivel ontológico, filosófico o como queramos llamarlo? Pues un cambio ideal, deberíamos definir dos conjuntos diferentes, los cuales cada uno de ellos está compuesto por diferentes elementos. Pues un cambio sería un conjunto a otro, pero claro, un cambio ideal, 100% genuino, un cambio que sea un 100% cambio, sería de un conjunto a otro, pero radicalmente diferente, es decir, que los elementos de un conjunto, del primer conjunto, sean radicalmente diferentes al del segundo conjunto. El problema es que en la realidad, en nuestra existencia, esos cambios no se dan, esos cambios ideales, sino que se dan cambios relativos, cambios de diferencias relativas entre esos diferentes conjuntos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en estos momentos? Pues que estamos en medio del proceso de cambio. Entonces, ver o pensar en el contexto de cambio dentro del mismo cambio se hace muy muy difícil, ¿no? Por eso estamos en los límites del pensamiento también de las izquierdas o del progresismo, y por eso se nos hace tan difícil establecer alternativas, porque estamos dentro del proceso mismo del cambio y las estructuras están modificándose. Entonces, en esta definición relativa, lo que nos permite apreciar estos cambios relativos entre diferentes conjuntos, entre la Unión Europea de lo que fue y la Unión Europea de lo que es y la Unión Europea de lo que va a ser, nos permitirá apreciar que efectivamente la austeridad es un cambio que está propiciada, estos recortes radicales y furibundos que están aplicando desde el 2007, es un cambio que es natural dentro del contexto europeo. Es lo que naturalmente da el contexto europeo. Es hacia lo que naturalmente tienden las instituciones europeas que fueron creadas en 1951.
y es a lo que tiende siempre que se elimina uno de los factores que ha sido fundamental a la hora de la construcción europea, que es el bloque soviético, que ahora mismo no está. Y este elemento se va a configurar como uno de los elementos más relevantes, no solo en la construcción europea, sino desde 1951 hasta el 2007, sino que a partir de 1991, cuando cae ese muro soviético, configura también la Unión Europea que tenemos ahora y que veremos, ¿no? Este cambio relativo de la desaparición del bloque comunista, como vamos a ver, es uno de los elementos que nos permiten afirmar que la actividad o los recortes, o como queramos llamarlo, es natural dentro de la concepción europea. Bien, como decíamos, una vez establecido esta pequeña introducción de lo del cambio, merece la pena saber que la Unión Europea pues nace en un contexto de una Europa radicalmente devastada por la Segunda Guerra Mundial, y nace devastada en un contexto con el bloque comunista por un lado y con la necesidad de recuperación de la Europa de los países, principalmente de los dos países implicados, Francia y Alemania. En 1951 pues se les ocurre a las grandes oligarquías europeas, principalmente industriales, que se podrían unificar dos de los mercados más importantes para la guerra, como era el carbón y el acero. En 1951, por tanto, se crea lo que es la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, entre Alemania y Francia. Claro, esto se produce en 1951 y posteriormente en 1957, es decir, con un tiempo muy escaso entre una y otra, las comunidades económicas europeas, que incluirían no solo la CECA, sino también la Comunidad de la Energía Atómica y las comunidades europeas. Pero en todo esto es necesario tener en cuenta, por supuesto, el Plan Marshall, que es el que permitió la reconstrucción europea y la canalización de recursos y la creación de la Unión Europea. Marshall, recordemos, que era el jefe de las Fuerzas Armadas durante la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa. Es decir, el Plan Marshall, la reconstrucción europea y la construcción de las comunidades económicas europeas se configuran como una estrategia no solo militar, pero también política frente al bloque comunista. Necesitaban dar una alternativa a las poblaciones de la Unión Europea frente a las presiones del bloque comunista que presionaban al alza las condiciones de vida de los trabajadores, no solo en el bloque, pero también fuera del bloque. Entonces, frente a esta presión y esta amenaza, lo que se les ocurrió fue la creación de la Unión Europea. Fue tal el éxito de la Unión Europea que se establecieron unos pasos para llegar a lo que era la Unión Aduanera, que fue el primer paso que se dio. La Unión Aduanera es la eliminación de aranceles dentro de esa Unión Aduanera y la creación de un arancel único con respecto al exterior. Ese hecho, que tenía que darse en 10 años, fue tal el éxito que se dio se dio unos años antes de lo que se había previsto. Esto nos hace atisbar una de las razones por las cuales la construcción europea tiene cierto éxito en ese momento, y es que hay un interés político en construir esa unión aduanera y además de dotarla de ciertos instrumentos que permitieran por lo menos mantener unos estándares de vida concretos con respecto a lo que había habido antes, ¿no? La pauperización de la clase trabajadora, en fin, unas condiciones, etcétera. Es en este momento cuando, lo que se llama, o lo que llaman los keynesianos la época dorada del capitalismo, porque, se implementan políticas de demanda agregada dentro de lo que es los 6 países que constituyeron esa comunidad económica europea. Es más, poquito después de que muriera el general de Gaulle, sabéis que el general de Gaulle se oponía radicalmente a la entrada de Inglaterra a esta comunidad económica europea, pues cuando murió y pudieron entrar Inglaterra, también entró Irlanda. Y también entró Irlanda, claro, al principio la comunidad económica europea con esos 6 países, que era el Benelux, que era Francia, Alemania e Italia, era un club de ricos básicamente, ¿no? Era un club de naciones ricas con unas necesidades muy homogéneas, con una oligarquía empresarial
industrial que producían bienes tecnológicamente pues dentro de lo que es la Unión Europea en cierta medida avanzados. Entonces solo había una región que era el Mezzogiorno italiano, que tenía que era una región pobre, eminentemente pobre, digamos, ¿no? Y que no tenía presión o capacidad de presión en Italia para que se instauraran lo que sí tuvo capacidad, junto con Irlanda, a partir de los años 70, en instaurar, que eran los fondos estructurales. Es decir, en toda esta construcción europea que estamos contando, había cierta necesidad de establecer siquiera algunos mínimos criterios sociales. Los fondos estructurales, sabéis que son los fondos que se implementaban para, bueno, en función de la renta per cápita de las regiones de la Unión Europea, para el desarrollo de proyectos de, en fin, de carreteras, infraestructuras, etcétera, etcétera. Y por otro lado, por supuesto, ha servido para enriquecer a las oligarquías locales, principalmente a las constructoras, ingenierías, consultoras, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, había una vocación social que es muy importante tenerla en cuenta. Podemos estar de acuerdo con ella o podemos querer, por supuesto, redistribuciones sociales más radicales, pero es también muy importante saber que antes estaba. Y veremos que cuando va desapareciendo, a medida que va desapareciendo, desintegrándose el bloque comunista, ese mínimo interés social también va desapareciendo y va configurando lo que tenemos en estos momentos. En estos años de la Unión, cuando se genera la Unión Aduanera y digamos que la Unión, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica Europea tenía cierto dinamismo, mucho dinamismo, no nace precisamente en contextos de optimismo económico, porque muchas veces se dice que el euroescepticismo es inherente a los declives económicos, ¿no? Como los de los años 70. Bueno, pues precisamente en los años 70, cuando estalla Bretton Woods, es que Bretton Woods es el acuerdo de guerra que dio lugar a la generación del régimen económico que estaba o que generó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y lo que posteriormente fue la Organización Mundial del Comercio, y que generó un patronoro que duró hasta 1973. Bueno, pues el estallido en 1973 por las políticas norteamericanas, principalmente exteriores y con Vietnam, en fin, el estallido de este Bretton Woods hizo que Europa tomara, la Comunidad Económica Europea desde entonces tomara la decisión de crear el sistema monetario europeo. El sistema monetario europeo porque digamos que el estallido de Bretton Woods dejó a las monedas en una volatilidad excesiva para el proyecto europeo que estaban creando. Entonces hubo una respuesta. Esa respuesta fue la creación del sistema monetario europeo, que era una especie de serpiente dentro de la cual estarían todas las monedas que participaban dentro del proceso de construcción europeo. Europa era en ese momento un elemento económico activo, económicamente activo, económicamente capitalista activo, y una respuesta capitalista al bloque comunista, cierto, pero era activo en el sentido de que proponía alternativas a lo que estaba pasando en el exterior. Esta fue la época, un poquito después, 1986, con el Acta Única, donde se introdujo a España y a Portugal, ¿no? El Acta Única es uno de los grandes tratados de la Unión Europea. Pero en este último, en 1986, digamos que puede ser donde se atisba cuál va a ser la inercia de la Unión Europea en la medida que vaya desapareciendo el bloque comunista. Mirad, en el Acta Única todavía existe cierta referencia, además es un paso adelante con respecto a los fondos estructurales, con respecto a la planificación de los presupuestos europeos. Es decir, había un dinamismo dentro de lo que se pretendía, un dinamismo social, entre comillas, por supuesto, siempre, pero había ese dinamismo que va a ir desapareciendo con todos los posteriores tratados, absolutamente todos los posteriores tratados de la Unión Europea. Fijaos que en 1986 es el Acta Única y en 1992 el siguiente gran tratado ya es el Tratado de Maastricht, es decir, ningún atisbo, por supuesto, a pesar de que se crearon el Fondo de Cohesión, pero ningún atisbo de esa preocupación social que anteriormente podía haber existido, por lo menos la ilusión de el espejismo de esa preocupación social que tenía la construcción europea al principio. Pero es que después del 1992, del Tratado de Maastricht, por supuesto, cuyos principales cambios
pues es la creación de la Unión Europea, en fin, la creación, ¿no?, del germen que posteriormente fue el Banco Central Europeo, la creación de lo que posteriormente fue el euro, la creación del el Pacto de Estabilidad, en fin, todos estos elementos que posteriormente, fijaos que han ido radicalizándose, pero que hay un paralelismo absoluto entre la decadencia del bloque comunista y el incremento o el incremento de la virulencia del neoliberalismo en el seno de la Unión Europea, que siempre ha estado ahí, siempre ha sido uno de los motores de crecimiento, pero no ha sido siempre el único y el monopolio que lideraba la creación europea. Anteriormente había otros en pugna, que evidentemente no todos tenían la misma fuerza, pero sí existían, y esa coexistencia o inexistencia en estos momentos es importante, ¿no? A partir de aquí, de 1992, cualquier mención a la cohesión es simplemente ilusión dentro de los tratados europeos. Está Ámsterdam en 1997, Niza o Lisboa en el 2007. ¿No? La diferencia entre los tratados de 1986 hacia atrás y de 1986 hacia adelante es radical. Es radical el cambio en la dirección hacia la que estamos en estos momentos, que probablemente la crisis ha acelerado, pero que ya estaba en ese momento. Bien, todo esto, ¿qué es lo que ha causado? Bueno, pues lo que ha causado es un marco macroeconómico, la generación, digamos, un marco macroeconómico con unos desequilibrios económicos cuya acumulación es uno de los elementos que explica la crisis económica europea y la grave crisis económica europea con respecto a las zonas geográficas económicas exteriores. Si nosotros vemos dentro de la Unión Europea la zona euro, vemos que es la región económica con menor crecimiento, con mayores problemas pues con mayores problemas bancarios, de activos bancarios, de suciedad dentro de los activos bancarios, de incapacidad de generar nuevos elementos constitutivos o de crecimientos alternativos, o de incapacidad de salir de la crisis. Tenemos, en Japón, que ha implementado una política monetaria muy agresiva, las Abeconomics, la Abeconomics, ¿no?, en referencia a su creador, y que ha inyectado en el mercado primario japonés una cantidad inusitada de liquidez monetaria, mezclándolo con una política fiscal también expansiva. Tenemos a Estados Unidos, que también ha generado una política fiscal en cierto sentido expansivo, con todos los problemáticos, con todos los problemas asociados, en fin, los republicanos, los límites de deuda, pero la cuestión es que la evolución o la dirección de la política económica es netamente distinta. Tenemos los países emergentes también, que tienen políticas diferentes, concretamente América Latina, con una perspectiva de crecimiento bastante más halagüeña de las que tienen los países avanzados, por supuesto también matizándolo con los problemas de hiperinflación en ciertos países, en fin, y de otras cosas. Pero la cuestión es que las perspectivas que tienen son muy diferentes, y entonces una de las cuestiones, que caracteriza la imposibilidad de la Unión Europea o de la eurozona de salir de la crisis son esos desequilibrios macroeconómicos que ha generado pues la construcción europea dentro de lo que es el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, en fin, y todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Por tanto, primer elemento, desequilibrios macroeconómicos que nos impiden salir. El segundo de los elementos que caracteriza la actual situación es la desaparición de políticas sociales y de convergencia. Si es que alguna vez han existido, pues esta desaparición ha provocado, o esta paulatina desaparición, un incremento de las desigualdades, que también es un elemento que explica la incapacidad de generar políticas de salida de la crisis. Sabéis que ahora mismo hay un debate candente que ha sacado el socialdemócrata economista socialdemócrata Piketty, ¿no?, con su análisis muy interesante de lo que es la desigualdad. Entonces, uno de los elementos que los post-keynesianos, que los socialdemócratas están identificando como, he dicho, post-keynesianos y socialdemócratas como dos elementos o intelectualidades diferentes, ¿no? Pues están identificando como problemáticas dentro de la crisis es la generación de las desigualdades. El análisis de Piketty es muy
directo, no es directamente el hecho de que la desigualdad, el proceso de acumulación capitalista, cuando este proceso, dentro de este proceso, los retornos del capital es superior o son superiores al crecimiento de la economía, pues la acumulación, es decir, la desigualdad, crece exponencialmente. Entonces, al incrementar esta desigualdad y trasladando, digamos, la carga impositiva desde las clases más altas a las clases medias, esto lo que hace es generar una incapacidad por parte de los sectores públicos de mantener las estructuras que, pues, llamémosla estado social o estado de bienestar, ¿no? Es decir, que la recaudación impositiva, al centrarse en las clases medias que no tienen, o que han sufrido una caída en su salario relativo, en su salario real, y en la participación del salario dentro de la economía, pues claro, si lo han sufrido durante los últimos 30 años y aparte, por otro lado, se está incrementando la carga impositiva de esas clases medias y clases, por supuesto, más desfavorecidas, esto genera una incapacidad del Estado de sostener esas instituciones, pero básicamente porque hay una merma o una incapacidad de extracción de recursos o de recaudación de esas clases adineradas. Esta desigualdad, por tanto, conforma una de las razones, no es que sea, también es que sea una reivindicación política, por supuesto, y una reivindicación social, pero es que es una causa macroeconómica de la desigualdad de la crisis, de la génesis de la crisis y la incapacidad de la salida, la desigualdad. Segundo elemento. El tercer elemento que parece importante es la política económica dentro de la Unión Europea. Incrementa el poder de los mercados financieros frente a los Estados miembros. Precisamente esto que decía de la incapacidad de los Estados, de la merma que han tenido los Estados a la hora de recaudar impositivamente los recursos necesarios para mantener las estructuras que sí se habían podido mantener y que se crearon en los últimos 40 años, se debe a que ha habido una renuncia por parte del sector público, alentada por las políticas liquidacionistas de Estados Unidos y de Inglaterra, de Thatcher y de Reagan, concretamente de los 80, y una voluntad liquidacionista con todo lo que tiene que ver con el sector público. Esto ha hecho que los impuestos pues se vayan reduciendo, se eliminen figuras impositivas, principalmente a las clases más adineradas, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, las grandes figuras impositivas que todavía quedan, como el impuesto de sociedades o el impuesto de la renta, pues ha caído su capacidad de recaudación porque se han reducido los tipos más altos, porque han subido los tipos más bajos, se han ido reduciendo los intervalos y la capacidad adquisitiva, y los estados lo que han hecho es cada vez más apoyarse en la deuda, en la generación de la deuda, que por otro lado controlan los mercados financieros. Esto en la Unión Europea se exacerba, en la Unión Europea, en la zona euro concretamente, se exacerba porque, aparte de estar dentro de esta tendencia global, los estados emiten una deuda cuya moneda no controlan, ¿no? Emiten una deuda pública española, en una moneda, el euro, que no controlamos, que lo controla el Banco Central Europeo. Esto nos deja frente a los mercados financieros en una situación de mayor vulnerabilidad de la que tienen los países que sí controlan estas herramientas. Bueno, tercer elemento, como decíamos, un incremento del poder de los mercados financieros. Y en último lugar sería, por supuesto, que todas aquellas instituciones europeas que se han ido creando, se han creado al margen de los criterios democráticos que tradicionalmente han impregnado la creación de los estados y las luchas sociales dentro de los estados. Bueno, la creación de la Unión Europea se ha hecho fuera de esas luchas democráticas y al margen de estas tendencias o principios clásicos de la democracia, y por tanto pues están al margen del control político de los pueblos europeos. Estos cuatro elementos configuran no solo la realidad, sino también el futuro de la Unión Europea. Por tanto, no me gustaría acabar sin poder comentar precisamente
la conclusión pues ciertas alternativas que podíamos establecer y que supondríamos, como decíamos al principio, un cambio relativo o por lo menos que nos permitiría identificar direcciones de cambio. Pero direcciones de cambio dentro o fuera del contexto europeo. Bueno, pues lo que a mí me parece es que defender una dirección de cambio fuera de la Unión Europea significa defender una dirección de cambio dentro de la Unión Europea. Es decir, los elementos que configuran un cambio que podríamos identificar como un cambio genuino europeísta serían los mismos elementos que nos permiten pensar en un cambio no europeísta fuera de la Unión Europea. Es decir, en primer lugar, la reforma financiera, no la unión bancaria. La unión bancaria es la renuncia a controlar los mercados financieros, eso es la unión bancaria. Y lo que se hace es europeizar administrativamente ciertas funciones o cierta parte de la política fiscal en lo que se refiere a la actuación o a cierta actuación de los mercados financieros. Bien, eso nos interesa, porque como hemos visto, la evolución de los mercados financieros en lo que se llama la financiarización no se puede responder únicamente con la administrativización o europeización de una parte muy concreta, sino que es el conjunto de concepción de cómo funciona el mercado financiero que se ha de modificar. Es decir, si esta crisis se ha producido en el mercado financiero privado, necesitamos modificar el funcionamiento mismo dentro de ese mercado financiero privado antes de poder continuar, que el proceso económico continúe de manera normal. Entonces esa financiarización necesita de una actuación directa del sector público. En segundo lugar, el problema de la deuda. Vamos a ver, ahora mismo las deudas de los países periféricos, concretamente las deudas, el crecimiento de la deuda de España. Es cierto que en España tenemos un 100% de deuda PIB, de porcentaje de deuda con respecto al PIB, un 100% no es excesivo, pero el problema es el camino, el crecimiento que ha tomado un camino de crecimiento explosivo. Entonces el crecimiento de la deuda de los últimos años, concretamente en el último año, ha sido explosivo. Eso, juntado con una política monetaria deflacionista y con una austeridad, implica que seremos incapaces de pagar esta deuda, ¿no? Entonces, eso lo saben, no lo sabemos no solo nosotros, también lo saben las instituciones europeas. Pero es que ya ha habido problemas con la deuda griega y también ellos, es decir, aquí van a proponer soluciones ellos. Ellos tienen la quita de deuda, las quitas de deuda, sus quitas de deuda que hacen desde las instituciones europeas y que curiosamente sus quitas de deuda solo sirven para incrementar la deuda de los países que sufren esa quita, ¿no? Porque no están diseñadas para reducir ni el proceso de endeudamiento ni el montante total de deuda. Están diseñadas para dar balones de oxígeno a los sectores financieros que son los que generan esa deuda. Entonces nosotros necesitamos concepciones diferentes en la de reducciones de deuda. Por supuesto auditorías, pero por supuesto el problema de la deuda no se puede centrar únicamente en el montante de deuda, es decir, en cuánta deuda hay. Eso es muy importante también, y bajarla a través de procesos de auditorías democráticas hasta niveles aceptables. Bueno, pero es que el proceso de endeudamiento, es decir, el proceso de endeudamiento que lleva a la acumulación de ese stock de deuda es tan importante o más como reducir el montante actual de deuda. Y ese proceso de endeudamiento está muy en relación con el proceso de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Por tanto, cuestionar el proceso de crecimiento que hemos tenido en estos años y estar radicalmente en contra de esas salidas de la crisis que propugnan únicamente un crecimiento y sin ponerle ningún tipo de apellido detrás a ese crecimiento, no nos sirven. Pero es que no nos sirven dentro y no nos sirven fuera tampoco de la Unión Europea, como tampoco nos sirve dentro o fuera de una unión bancaria. Nos sirve modificar las estructuras y funcionamiento del sector bancario, estemos dentro de la Unión Europea, estemos fuera de la Unión Europea. Por tanto, lo que al final estoy diciendo, ya para terminar, para no extenderme más, lo que estoy diciendo es que todas las luchas que tenemos en los contextos nacionales, en los estados-naciones, de la periferia, pero también del centro de Europa, todas esas luchas son las que nos van a permitir o bien modificar la Unión Europea o bien modificar estructuras dentro de nuestros estados-nación que en un futuro puedan suponer una modificación de la Unión Europea. Pero
Pero no se puede renunciar a ninguna de las dos luchas. No se puede renunciar ni a la lucha dentro de la Unión Europea porque apostemos por una salida, ni se puede renunciar a las luchas nacionales porque estemos apostando por una Unión Europea, sino que en la construcción de esas luchas, dos, dentro y fuera, estaremos construyendo la alternativa que nos están negando desde dentro y sobre todo que nos están negando con el debate electoralista que está habiendo ahora de la Unión Europea. Bien, como conclusión y para terminar, en primer lugar, la historia de Europa no es la historia que acabo de contar. La historia de Europa no es la historia de la Unión Europea, ¿no?, que empieza en 1951. Se aproxima más a la historia de Europa lo que Erich Hobsbawm llama la historia o la edad de las revoluciones, ¿no?, la edad de los derechos sociales, la edad de la emancipación del hombre, la lucha de la emancipación del hombre que se produjo en el siglo XX, principalmente en el siglo XX. Alain Badiou, el filósofo este francés, dice que el siglo XX es el siglo de la lucha por la emancipación del hombre. Bueno, pues dentro de esa emancipación muchas de las batallas ideológicas se han dado dentro de la Unión Europea, dentro del contexto de Europa, y esas luchas sociales, esas revoluciones sociales, esa lucha por los derechos sociales son sobre las bases sobre las que podemos formar una Europa, o la Europa que nos atrae. En segundo lugar, dentro o fuera, es necesario establecer criterios de cambio económico: deuda, reforma financiera, reformas democráticas y lucha contra la desigualdad. En tercer lugar, se puede reivindicar y hacer esto ahora dentro de la Unión Europea, lo que también nos está dando balones de oxígeno para hacer o para luchar fuera de la Unión Europea en contextos en contextos de estados nacionales. De hecho, son posiciones de algunos de los partidos que se presentan ahora bueno, es el discurso de Syriza, ¿no? No quieren romper con la Unión Europea, pero lo que plantean es una alternativa que harán dentro o fuera de la Unión Europea. Eso es interesante. Y para terminar, nada más una cita de Erich Hobsbawm que dice algo así como los mitos nacionales constituyen otro problema en el que hay que saber diferenciar entre lo que llega desde abajo y lo que se impone desde arriba. Esos mitos no surgen espontáneamente de la existencia real de la gente, sino que son más bien algo que la gente aprende de alguien, de los libros, de los historiadores, de las películas o de los que hoy en día hacen la televisión. Bueno, pues a esta cita también diría que, bueno, los mitos o las construcciones políticas también se hacen de los movimientos sociales, porque las reivindicaciones de hoy de los movimientos sociales serán reivindicaciones o las políticas que se aplicarán mañana. Así que nada más. ¿Quién sale? ¿Queréis salvar a alguien? ¿Eh? Mira, tú misma. Bueno, lo tienes muy claro. Me ha encantado porque lo tienes muy claro. Me ha encantado porque lo tienes muy claro, porque como dices tú, estamos dentro del proceso y la incertidumbre es total, ¿no? Me parece que no hablo. La incertidumbre es total. Bueno, también me ha gustado porque de alguna manera me he encontrado identificado con lo que has dicho, ¿no? El tema de cuando decimos los derechos sociales, en una época socialdemócrata, como diciendo, no, insuficiente. Aquello fue un milagro de vida que estaba la URSS. Ahora que no está la URSS, al medio. Ahora que no está la URSS de derechos sociales, nada de nada. Ahora que no nos lo quiten y poquito a poco rascar, porque fue el miedo y, como dices tú, el apoyo, la clarividencia que tenía el sistema capitalista. Decía, oye, si no apoyamos a esto se pone todo el mundo en revolución. Entonces, que no despreciemos los derechos que se consiguieron, que fue prácticamente un milagro, me parece a mí. Y efectivamente, la mejor época que dices tú de los 30 años estos gloriosos de la economía europea después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y luego dentro de mi incertidumbre, porque todavía tienes leídas las cosas, el problema es que luego te gusta tener todo unido y para tener las cosas claras, es, primero, efectivamente, ahora estamos hablando de la unión bancaria, del MUS, de todos estos organismos que se están haciendo pues, para que un banco no quiebre, para ver cómo está los bancos, todos estos organismos
siempre te dices tú, pero bueno, ¿eso es bueno o es malo? Esa incertidumbre globalmente, ¿no? Porque efectivamente lo que está claro que se va a mejorar el sistema financiero un poco, se va a mejorar un poco el sistema financiero. Sin embargo, también está lo de perder soberanía. Y globalmente, desde luego, lo que sí has dicho es que es insuficiente, está claro. Pero entonces no sé si todavía ese tema, que no lo tengo claro, a lo mejor tú lo tienes claro, si conviene de momento apoyar estos cambios en Europa, que parece que mejoran el sistema financiero. Y eso es un poco, quizás me parece que lo tienes tú más claro, pero bueno. Y la otra incertidumbre que se me ocurre es que yo tenía claro, yo digo, no, salirse de Europa porque es más fácil que cambiemos nosotros, que somos pocos y que somos perjudicados, que cambie toda Europa, porque hay gente que le va bien, tiene riqueza. Para esta gente, ¿cómo va a ser lo mismo lo que nos pasa a las periferias que lo que les pasa a los que están chupando de las periferias? Yo decía, pues nos salimos. Pero ayer vi que no sé si lo puedo mandar, vi un vídeo que me hizo cambiar de opinión. Era un vídeo de YouTube de Attack Europa, donde nos decía este chico, los europeos, la mayor parte de los europeos no les gusta el modelo. O sea, incluso a los que están bien económicamente, no les gusta el modelo. Digo, oye, a lo mejor resulta que se sale mejor de estos tratados y de esta Unión Europea con los europeos porque están más racionalmente, aunque algunos tengan económicamente mayor la renta, sin embargo, socialmente están peor. Entonces, bueno, pues me parece que cambia un poquito y entonces simplemente decir esas incertidumbres que tenemos y que estoy de acuerdo contigo. Para mí, en todas las ocasiones hay que estar dentro y fuera, porque entonces son dos fuerzas en Europa, incluso en España, en todas partes. O sea, decir, incluso ahora en las elecciones, pues lo mismo, dentro y fuera. Fuera, presionando, dentro, cambiando lo que se pueda. ¿Está claro algo? ¿Cómo hacemos? Tres turnos y contesta. Sí, vale. Otro turno. A mí lo que me ha encantado ha sido la última frase. Dice, las luchas de los movimientos sociales de hoy serán las políticas de mañana. Voy a creérmelo. Y lo deseo, además. Yo tengo un atasco en una de mis tuberías mentales que tú me corregirás si parto de una premisa falsa, pero yo creo que cuando España se incorporó a la Comunidad Europea de entonces, la Dirección General de la Competencia de Europa le obligó a desmantelar los monopolios públicos, la CAMSA, Telefónica y incluso la banca pública, a sacarlos a bolsa, privatizarlos, etc. Entonces, si yo, por ejemplo, deseo y lucho, y lucharé hasta morir, para que se creen o se recuperen bienes comunes que, como bien nos explicó Liliana, deberían ser blindados, los que se llaman jurídicamente demaniales. O sea, si yo lucho para que las cuencas fluviales, las riberas, la infraestructura de la sanidad, de la educación, sean comunes y los servicios que se presten sean públicos, y la Unión Europea me lo va a prohibir, o sea, la Unión Europea es mi enemigo. O sea, es mi enemigo, y no quiero decir que los servicios se presten desde el Estado, sino pueden ser mancomunidades de municipios, pueden ser otro tipo de estructuras. Pero si eso me lo va a prohibir, o sea, la Unión Europea no me sirve. O sea, no me sirve, es más, es mi enemigo. Porque eso sería un cambio de la sociedad tremendo, deseable, y yo creo que el que queremos no solo yo, sino bastante más gente. Sí, yo también aprecio mucho la exposición de Iván. Yo creo que está muy documentada y nos enseña cosas, ¿no? Yo solamente quería observar que, fijaros, el fin de semana pasado, bueno, a mí y a otros compañeros estuvimos en Rascafría, en lo que fue un referendo municipal con el tema del agua. Realmente es modélico, es lo que deberíamos poder hacer en todos los barrios de Madrid y en muchísimos de los pueblos de este país, ¿no? Y es que efectivamente los ciudadanos se movilizaran para
responsabilizarse y decidir sobre lo suyo, qué van a hacer y cómo lo van a gestionar, ¿no? Ese sería, digamos, para mí el modelo idílico prácticamente, pero que está en la realidad, se está ahora mismo luchando por ello, ¿no? Y entonces allí se decía una cosa que me resulta muy a propósito de lo que ha dicho Iván, ¿no? Sobre todo con las teorías de Piketty, ¿no? Y es cuando quieres hacer una sopa, o sea, necesitas hacer una sopa porque necesitas comer y necesitas que esa sopa sea nutritiva, que tenga una serie de elementos, pues proteínas, verduras, un montón de cosas, y las tienes, incluso tienes hasta la sal, lo tienes todo, pero no tienes el agua. Imaginaros esa circunstancia en donde lo tienes prácticamente todo, no tienes el agua porque alguien se la ha apropiado y no da el agua. Y entonces aquí volvemos a lo de toda la vida. Alguien, algunos, muy pocos, se han apropiado de lo esencial para el resto de las personas, en donde no podemos construir absolutamente nada si ellos no nos dan el agua. Si no nos la dan, y el agua pues es una metáfora, ¿no?, de lo que sería realmente eso que llamamos esencial. Y entonces, claro, ahí está la cuestión de las luchas. Ya lo hemos intentado todo, hemos creado instituciones, estructuras y tal, pero en todas estas estructuras, instituciones que hemos creado, hemos permitido, con esas instituciones e infraestructuras e instituciones, que alguien se apropie de algo que es esencial, ¿no? La única manera que tenemos es arrebatárselo, recuperarlo para poder hacer esa sopa, y cambiar a la vez las instituciones y las infraestructuras y esas estructuras que hemos creado para que alguien no se la vuelva a apropiar en el futuro. O sea, tenemos que hacer las dos cosas. Luchar por su recuperación y luchar también para crear las instituciones necesarias para que no vuelva a ocurrir que alguien se apropie del agua. Y en esa misma metáfora, pues pensamos también el tema de cómo con el agua gestionas el agua. Porque el agua no es un bien que, digamos, pueda corresponder exclusivamente a un pueblo, a un barrio, a una pequeña localidad, sino que el agua además tiene que encauzarse y tiene que discurrir por muchísimos lugares, incluso por varios países. Entonces, fijaros cómo, ante una cuestión de esa, no basta una política, digamos, un pensarse, me lo hago, me lo como, me lo guiso en mi pueblo, porque no es verdad. Si el de arriba te corta el agua, porque se le dio la gana, pues tú no tienes agua tampoco, incluso aunque lo hayan hecho democráticamente los de arriba. Recuerden las minas de Almadén que producían este mineral que es tan contaminante, mercurio, y echaban el mercurio al agua. Claro, ellos no se lo bebían, pero los de abajo sí. Y entonces, claro, les estaban contaminando el agua, ¿no?, a los pueblos de abajo. Pues todo eso requiere unas políticas coordinadas, cooperativas y todo lo demás, mancomunadas, como dice Teresa, para que realmente pueda gestionar de manera razonable y que todos podamos vivir y fabricar esa sopa que necesitamos. Bien, pues para todo eso es verdad, no digo en una Unión Europea, pero sí probablemente mancomunidades y probablemente bastante extensas, digo territorialmente y políticamente fuertes, como sería una cuenca hidrográfica, o incluso fijaros lo que necesitaríamos para poder gestionar lo que es el tema del ozono, ¿no?, las emisiones de carbono y cantidades de elementos que ahora mismo tenemos que gestionar por narices, porque si no nos morimos, acabamos con el planeta. Pues para todo eso efectivamente necesitamos instituciones. Ahora, eso no es contradictorio con una propuesta, y ahí claro, es que coincidimos totalmente con Iván, con una propuesta de movilización en donde incluso tengamos que decir, no, esa ya es mi cuestión personal, tengamos que decir no ahora a una determinada construcción, a un determinado modelo de apropiación del agua para poder volver, retomar, recuperar eso que llamamos soberanía, legitimidad, poder popular, para que volvamos a construir nuevamente esas instituciones desde abajo, desde muy abajo, que nos permitan poco a poco ir construyendo, y eso tendrá que ser en el futuro, pero obviamente con esa recuperación,
esas instituciones que nos garanticen que en el futuro nadie más se apropie del agua. Y fijaros que, como también ha dicho Iván, si algo hemos, digamos, obtenido en derechos sociales en Europa, pero fundamentalmente en Europa y a partir de acumulaciones que se han producido durante siglos en Europa a costa de otros pueblos y países, porque eso todo hay que decirlo. Esos años dorados del capitalismo en Europa y en los países nórdicos fueron a costa de otros, porque siempre estos procesos de acumulación donde hay todos es que hay uno que ha perdido la parte suya, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos que recordar, entre otras cosas, fue porque habían efectivamente unas luchas, unas revoluciones que se estaban produciendo en el este de Europa y que obviamente obligaban a aquel que tenía el agua a dar un poquito, joder, porque si no, en fin, se levantaba la gente y se la arrebataba, por narices, por lucha, por obligación, vamos, porque no le quedaba más remedio. Y eso es lo que nosotros, pienso yo, que tenemos que seguir y concitar ahora, y sobre todo en los momentos estos en donde tenemos algún tipo de poder, y ya lo digo de una manera muy táctica, y aquí ahora hay que ser muy listos, hay que aprovechar las oportunidades en donde podemos actuar, decir no, para luego, si es necesario, construir y decir sí. Eso es para mí la táctica que tenemos que utilizar. Una preguntita, es una pregunta nada más. No hace falta.